Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 3: Vectores en el espacio. Producto escalar y vectorial, ecuación de la recta, ecuación del plano. Vectores en el espacio. Veremos los conceptos básicos sobre los productos, las rectas y los planos definidos en el espacio. Hemos visto las dos dimensiones y las tres dimensiones en las cuales nosotros podemos realizar este tipo de análisis. Son los que abordaremos en esta cápsula. El producto escalar, o también conocido como producto punto, definición: el producto escalar es de dos vectores. Es una operación que toma dos vectores y produce un número real, es decir, un escalar, no un vector. Describe en qué medida dos vectores apuntan en la misma dirección en general. La fórmula algebraica se calcula sumando los productos de sus componentes correspondientes. Ya veíamos en las definiciones de el parámetro vectorial: el vector u producto punto vector b va a ser igual a la componente 1 de u por el componente 1 de b más el producto del componente 2 de u por el componente 2 de b más la multiplicación del componente número 3 de u por el componente número 3 de b. Y esto, analizándolo de esta forma, vemos que el resultado final será un número que no tendrá componentes. Entonces, por lo tanto, hablamos de un valor escalar. La interpretación es una proyección ortogonal. Si se proyecta el vector u sobre el vector b, obtenemos la componente de u del vector u que actúa paralelamente a b. La aplicación física directa que tiene este producto es el cálculo del trabajo mecánico, donde solo importa la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Y vemos en la imagen un ejemplo de cómo es esta proyección que existe de un vector a otro. Es decir, podemos ver nosotros que el vector denominado x en la imagen tiene una proyección sobre el vector y de una magnitud z. Es así como z es la proyección de x en y. Con lo cual nosotros podemos ver gráficamente cómo es esta interpretación de la proyección y la aplicación física directa cuando hablamos de trabajo mecánico. Ángulo entre vectores. El coseno del ángulo determinado por la letra teta. Relación trigonométrica. El producto escalar nos da una forma directa de calcular el ángulo que forman dos vectores en el espacio tridimensional. Y vemos que la fórmula a utilizar es coseno del ángulo teta va a ser igual al vector u producto punto vector b entre la magnitud del vector u por la magnitud del vector b. Si el producto punto es 0, es decir, el coseno de teta es igual a 0,
Por lo tanto, los vectores son ortogonales o perpendiculares. Esto quiere decir que la proyección va a ser 0 sobre el otro vector. Recordemos que estos valores pues nos ayudan a realizar los cálculos pues de forma más sencilla. Propiedad, la conmutativa, es decir, si nosotros multiplicamos el vector u producto punto por el vector b, va a ser lo mismo que multiplicar el vector b producto punto el vector u. La propiedad distributiva, es decir, que si nosotros tenemos la suma del vector b más w producto punto el vector u, va a ser lo mismo que multipliquemos el vector u por b y el vector u por w para finalmente realizar la suma de estos valores. Recordemos que es el producto punto, en lo cual nosotros vamos a obtener un valor escalar. La propiedad múltiplo escalar, denominada por CL escalar, tenemos que multiplicar producto punto de vector u por vector b por un escalar va a ser lo mismo que distribuyéndolo de forma que el producto escalar multiplique primero al vector u, posteriormente hagamos un producto punto por el vector b y a su vez también será igual a que multipliquemos primero el escalar por el vector b para posteriormente hacer un producto punto por el vector u. La magnitud del cuadrado, es decir, cuando nosotros realizamos producto punto de un vector b por el mismo vector b, va a ser lo mismo que determinar la magnitud del vector b al cuadrado. Y el vector 0, es decir, el vector 0 multiplicado producto punto por el vector b va a ser igual a 0. Producto vectorial o producto cruz es diferente al producto punto que hemos visto. La definición: a diferencia del producto escalar, el producto cruz de dos vectores en el espacio produce un nuevo vector que es completamente ortogonal, es decir, perpendicular a los dos originales. Se calcula con determinante. El vector u por el vector b va a ser igual a la determinante en la cual tenemos los vectores canónicos i, j y k con los determinantes de u1, u2, u3, b1, b2, b3. Realizando la operación nosotros obtendremos, a diferencia del producto escalar, vamos a obtener tres componentes del nuevo vector, el cual va a ser perpendicular a estos originales. Por eso en la determinante utilizamos los vectores canónicos i, j y k para que al final podamos tener los tres componentes en el sentido de x, en el sentido de y en el sentido de z. Regla de la mano derecha. Dado que el producto vectorial es ortogonal al plano que contiene a el vector u y el vector b, existen dos direcciones posibles. La convención establece usar la regla de la mano derecha. Alineando los dedos desde u hacia b, el pulgar indicará la dirección correcta del vector resultante, vector u por producto cruz, vector b. Y vemos que si realizamos nosotros el producto cruz de un vector a por b en la imagen, indicamos la dirección del vector a con el índice y el vector b con el siguiente dedo, el dedo medio, y posteriormente sabremos en qué dirección quedará
el vector resultante del producto cruz de un vector A por un vector B. Magnitud del producto vectorial. Área del paralelogramo. Podemos ver doble barra por vector U, producto cruz, vector B. La interpretación geométrica. La longitud del vector resultante del producto cruz equivale numéricamente al área del paralelogramo definido por los vectores originales. Entonces tenemos que la magnitud del resultante del producto cruz de un vector U por un vector B va a ser igual a la magnitud del vector U por la magnitud del vector B por el seno de teta. Si el producto cruz es el vector 0, significa que los vectores son paralelos, es decir, que el seno de teta va a ser igual a 0. Propiedad anticonmutativa. A diferencia del escalar, pues tenemos que en el producto cruz no va a ser lo mismo multiplicar el producto cruz de un vector U por un vector B, sino que resultará en un negativo para que podamos conservar la igualdad. Distributiva sobre la suma, es decir, para que esto se cumpla, el vector U que multiplica el producto cruz de la suma del vector B más el vector W, para que sea igual debemos de realizar un producto cruz de el vector U por el vector B y posteriormente un producto cruz del vector U por el vector W y finalmente la suma de estos vectores. El múltiplo escalar. En el caso del producto cruz tenemos que el valor C del escalar que multiplica el producto cruz del vector U por el vector B va a ser lo mismo que el vector U por el escalar producto punto vector B y también será igual al vector U por la multiplicación del escalar C por el vector U. Y por último, la propiedad producto de un vector consigo mismo, es decir, el producto cruz de un vector B por sí mismo va a ser igual a un vector 0. Ecuación de la recta. Elementos para definir una recta. Punto conocido. Necesitamos al menos un punto en el espacio que pertenezca a la línea, definido como P0, con componentes X0, Y0 y Z0. Necesitamos un vector director, es decir, un vector no nulo. Si lo definimos, el vector de B va a ser igual a las componentes en A, B y C, que determina la dirección hacia la cual la recta se extiende en el espacio tridimensional. Y necesitamos un parámetro continuo, es un escalar real determinado por t, que escalará el vector director permitiendo moverse hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la recta. Ecuaciones de la recta. La ecuación vectorial. Esta expresa cualquier punto en la recta como la suma de un vector posición inicial más un múltiplo del vector director. Entonces vemos que la ecuación vectorial de el vector R va a ser igual al vector R0 más el múltiplo t del vector director que es B. Las ecuaciones paramétricas se derivan directamente separando la ecuación vectorial en sus componentes espaciales x, y y z. Por lo tanto, x va a ser igual a x0 más at, y va a ser igual a y0 más bt, y z será igual a z0 más ct. Ecuaciones simétricas. Si despejamos el parámetro t de las ecuaciones paramétricas y las igualamos, obtenemos la forma simétrica de la recta.
X menos X0 entre A va a ser igual a Y menos Y0 entre B, y esto va a ser igual a Z menos Z0 entre C. Asumiendo que las componentes A, B, C del vector director no son 0. En este caso, en el ejemplo, podemos ver las componentes de solo un punto, no de la recta. Ecuación del plano. Bueno, para el plano necesitamos un punto conocido. Al igual que la recta, requerimos un punto en el espacio que pertenezca a la superficie del plano. Es un P0 con componentes X0, Y0, Z0. Un vector normal, n, el concepto clave. En lugar de vectores sobre el plano, usamos un único vector perpendicular, es decir, ortogonal a toda la superficie. El vector normal va a ser igual a las componentes A, B y C. La condición: cualquier vector contenido dentro del plano formado por P0 y un punto aleatorio P debe ser ortogonal al vector normal n. Ecuaciones del plano. Usando la propiedad del producto punto para vectores ortogonales, es decir, el vector normal n producto punto por P0 por el vector que se conforma de P0 y P va a ser igual a 0. Por lo tanto, deducimos la ecuación escalar como A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0. Desarrollando esta expresión se obtiene la ecuación lineal general del plano, la cual será AX más BY más CZ más D igual a 0. Y en la imagen podemos ver la representación de un plano en el espacio tridimensional. La distancia punto a un plano, es decir, la distancia mínima. El uso de la proyección escalar. La distancia perpendicular más corta desde un punto Q a un plano con vector normal n igual a las componentes A, B y C estará dado por la fórmula siguiente. La barra AX0 más BY0 más CZ0 más D entre la raíz cuadrada de las componentes A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. Relaciones geométricas. Planos paralelos. Dos planos son paralelos si y solo si sus vectores son normales, son vectores paralelos, es decir, múltiplos escalares entre sí. Planos perpendiculares. Ocurre cuando el producto escalar, producto punto, de sus vectores normales es exactamente 0. Intersección de dos planos. Si dos planos no son paralelos, se intersectan formando una línea recta, la dirección de esta recta se obtiene con el producto cruz de las normales. En el caso, vector B va a ser igual al vector normal 1, producto cruz, vector normal 2. Y con esto concluimos la cápsula. Nos vemos en la siguiente.